Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador con raíces muy complejas. ¿Qué te gustaría saber primero? ¿Sus causas, el desarrollo de la guerra o quizás el impacto que tuvo en la economía mundial? Vamos por las causas primero, porque eso nos ayuda a entender por qué todo escaló tan rápido. Luego podemos ver cómo se desarrolló la guerra y cómo afectó a la economía. ¿Te parece? Me parece perfecto. Las causas de la Primera Guerra Mundial son como un rompecabezas con muchas piezas. Algunas de las más importantes son el nacionalismo extremo que existía en Europa, las alianzas militares secretas entre países y la carrera armamentista, donde todos querían tener los ejércitos más grandes y poderosos. ¿Qué te parece si empezamos por explorar un poco más el tema del nacionalismo? Excelente idea. El nacionalismo fue clave, porque muchos pueblos querían independencia o más poder. Por ejemplo, en los Balcanes había tensiones, porque varios grupos étnicos querían formar sus propios países. Y las grandes Exacto. potencias, Los como Balcanes Alemania eran un y hervidero de Francia, tensiones. también estaban muy Diferentes orgullosas grupos de sus étnicos naciones querían su y propia listas nación, para y defender su eso honor. chocaba con ¿Quieres que los intereses de profundicemos en imperios algún como el caso austrohúngaro, específico? que controlaba parte de la región. ¿Quieres que hablemos un poco más sobre cómo estas tensiones llevaron al conflicto? Sí, hablemos de eso. Las tensiones en los Balcanes eran tan fuertes que el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, en 1914, fue la chispa que encendió todo. Austria-Hungría culpó a Serbia, y eso activó una cadena de alianzas que llevó a Europa entera a la guerra. ¿Quieres que sigamos con cómo se involucraron las otras potencias? ¿Cómo se involucraron las otras potencias? Las alianzas fueron clave. Imagínate dos grandes equipos, la Triple Alianza, con Alemania, Austria, Hungría e Italia, y la Triple Entente, con Francia, Rusia y Reino Unido. Cada país tenía sus propios intereses y miedos, y estas alianzas los arrastraron a la guerra casi sin que pudieran evitarlo. ¿Te gustaría que profundizara en los intereses de alguna de estas potencias? Sí, está muy bien esa comparación. ¿Qué te parece si empezamos con Alemania? Tenía un deseo fuerte de expandirse y competir con el Imperio Británico, tanto económica como militarmente. ¿Te interesa ver más sobre sus objetivos o preferís otro país? Sí, Alemania tenía una ambición enorme. Querían ser una potencia mundial, y eso los llevó a chocar con otros países. Por ejemplo, su rivalidad con Reino Unido por el control de los mares fue una de las causas de la guerra. ¿Te parece si ahora vemos el papel de Austria-Hungría en todo esto? Perfecto. Austria-Hungría era un imperio muy diverso, Austria-Hungría era con un muchas imperio muy etnias grande, distintas. pero Y también tenía muy inestable. Tenía muchos grupos étnicos diferentes que querían independizarse, y eso la hacía muy vulnerable. Además, le preocupaba mucho el crecimiento de Serbia, a la que veía como una amenaza para su poder en los Balcanes. ¿Te gustaría que habláramos de cómo estas tensiones llevaron a la guerra? Claro, esas tensiones explotaron cuando Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Entonces, Rusia, que apoyaba a Serbia, empezó a movilizar su ejército. Alemania, aliada de Austria-Hungría, le declaró la guerra a Rusia y luego a Francia. Y cuando Alemania invadió Bélgica para llegar a Francia, Reino Unido entró en guerra también. Así se encendió el conflicto mundial. ¿Quieres que veamos cómo fue el desarrollo de la guerra después de eso? Claro, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que duró 4 años y tuvo consecuencias enormes. ¿Quieres que hablemos sobre las batallas más importantes o prefieres que nos enfoquemos en cómo la guerra afectó a la gente común? Me parece muy interesante hablar de cómo afectó a la gente común, porque más allá de las batallas,
Millones de personas sufrieron hambre, desplazamiento y pérdidas. Las condiciones en las trincheras eran terribles y en casa la economía colapsó. ¿Querés que veamos cómo fue la vida en las trincheras o cómo cambió la vida cotidiana en los países en guerra? Las trincheras fueron un infierno en la tierra. Imagínate vivir meses bajo la lluvia, el frío y el constante peligro de ataques. Los soldados sufrían enfermedades, hambre y un estrés terrible. ¿Te gustaría que te contara alguna historia sobre la vida en las trincheras? Ah, sí. Sí, me encantaría escuchar una historia de las trincheras. Es increíble pensar en lo duro que fue para los soldados vivir así día tras día. ¿Tienes alguna anécdota o relato que te haya llamado la atención? Claro, una historia que me impactó mucho es la de los soldados que celebraron la Navidad en las trincheras. A pesar de estar en bandos enemigos, compartieron comida, cantaron villancicos y hasta jugaron fútbol en tierra de nadie. Fue un momento de paz en medio del horror de la guerra, una muestra de humanidad en tiempos oscuros. ¿Te gustaría que te contara más sobre este episodio o prefieres que hablemos de otro aspecto de la guerra? Esa historia es increíble. Muestra que incluso en la guerra hay momentos de humanidad y esperanza. Me encantaría que me contaras más sobre esa Navidad en las trincheras. ¿Cómo fue que lograron esa tregua temporal? La tregua comenzó de manera espontánea. Los soldados alemanes empezaron a decorar sus trincheras y a cantar villancicos. Los británicos respondieron cantando también, y poco a poco el ambiente se fue relajando. Algunos soldados salieron de sus trincheras para intercambiar cigarrillos y comida. Y así surgió esa tregua navideña. Te cuento más sobre cómo se desarrolló esa Navidad en las trincheras. ¡Qué historia tan conmovedora! Esa tregua muestra que, pese a todo, la gente buscaba conexión y paz. ¿Qué pasó después de esa Navidad? ¿Volvieron a pelear o hubo más momentos así? Desafortunadamente, la tregua fue breve. Al día siguiente, los oficiales ordenaron retomar los combates, y la guerra continuó con toda su crueldad. No hubo más momentos de paz como ese, pero la historia de la tregua navideña se convirtió en un símbolo de esperanza y humanidad en medio de la barbarie. ¿Te gustaría que habláramos más sobre el desarrollo de la guerra o prefieres que pasemos a las consecuencias económicas del conflicto? Mejor pasemos a las consecuencias económicas, que también son fascinantes, y muestran cómo la guerra cambió el mundo. ¿Quieres que hable de Europa o de un país en específico? Podemos empezar hablando de Alemania, si quieres. La guerra la dejó hecha pedazos, con su economía por los suelos y una deuda enorme. Además, el Tratado de Versalles la obligó a pagar reparaciones altísimas a los países vencedores, lo que empeoró aún más las cosas. ¿Te parece bien si empezamos por ahí? Empecemos por las consecuencias en Alemania. La economía alemana Perdona, quedó devastada. no veo ninguna La guerra enlace. le costó carísima, y el Tratado de Versalles la dejó endeudada hasta el cuello. Imagínate tener que pagar una factura gigantesca justo cuando tu casa está en ruinas. ¿Quieres que te cuente más sobre cómo Alemania intentó recuperarse o prefieres que hablemos de otro país? Sí, me gustaría saber cómo Alemania intentó recuperarse después de la guerra. Fue Perfecto. un proceso complicado, Alemania ¿no? quedó devastada tras la guerra. Su economía estaba por los suelos y tenía una deuda enorme. Además, el Tratado de Versalles la obligó a pagar reparaciones altísimas a los países vencedores,
lo que empeoró aún más las cosas. ¿Quieres que te cuente más sobre cómo Alemania intentó recuperarse o prefieres que hablemos de otro país? Sí, cuéntame más sobre cómo intentaron recuperarse. Es interesante ver cómo lidiaron con tantas dificultades a la vez. Alemania tuvo que ingeniárselas para salir adelante. El gobierno empezó a imprimir billetes a lo loco para pagar las deudas, pero eso causó una hiperinflación terrible. Los precios subieron como cohetes y la gente perdió todos sus ahorros. Fue un caos económico total. ¿Quieres que te cuente alguna historia sobre cómo la gente vivió esa época? Sí, me encantaría escuchar alguna historia sobre cómo la gente enfrentó esa hiperinflación. Seguro fue una época muy dura para Claro. todos. La gente tuvo que adaptarse a la situación. Muchos empezaron a intercambiar bienes en lugar de usar dinero, y algunos hasta quemaban billetes para calentarse porque era más barato que Claro, comprarle. adaptarse Fue una fue época muy clave dura, para pero sobrevivir. poco a poco la economía ¿Tienes algún se fue ejemplo concreto de estabilizando. ¿Quieres que te cuente más sobre cómo se recuperó Alemania o prefieres que hablemos de otro país? Sí. ¿Qué tal si hablamos de cómo fue la situación en Francia después de la guerra? Francia también sufrió mucho durante la guerra. Gran parte del territorio quedó destruido y la economía estaba en crisis. El gobierno tuvo que pedir préstamos a Estados Unidos para reconstruir el país. ¿Quieres que te cuente más sobre cómo Francia se recuperó o prefieres que hablemos de otro país? Me gustaría que me contaras más sobre la recuperación de Francia. Es interesante ver cómo se reconstruyeron después de tanta destrucción. Francia recibió mucha ayuda de Estados Unidos en forma de préstamos. Con ese dinero, reconstruyeron ciudades, fábricas y carreteras. También impulsaron la agricultura para alimentar a la población. Fue un esfuerzo enorme, pero lograron levantarse. ¿Quieres que te cuente alguna historia sobre cómo era la vida en Francia durante la reconstrucción? Sí, me encantaría escuchar alguna historia sobre la vida en Francia durante la reconstrucción. Seguro fue un tiempo de mucho esfuerzo y esperanza. Una historia muy conmovedora es la de las mujeres que trabajaron como voluntarias para reconstruir casas y escuelas. Muchas habían perdido a sus esposos y familiares en la guerra, pero eso no las detuvo. Con sus propias manos, levantaron muros, pintaron paredes y devolvieron la vida a sus comunidades. ¿Te cuento más sobre su labor o prefieres que hablemos de otro aspecto de la reconstrucción? La Primera Guerra Mundial terminó en 1918, con la victoria de los aliados, Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Italia. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, apenas 21 años después. ¿Te gustaría saber más sobre las causas que llevaron a ese nuevo conflicto? Sí, definitivamente. Es interesante ver cómo los problemas sin resolver de la Primera Guerra Mundial prepararon el terreno para la Segunda. ¿Quieres que empecemos por el Tratado de Versalles y sus consecuencias? Sí, la Primera Guerra Mundial dejó heridas abiertas que nunca se curaron del todo. El resentimiento de Alemania por las duras condiciones del Tratado de Versalles, la crisis económica mundial de los años 30 y el auge de ideologías totalitarias como el nazismo y el fascismo, crearon un caldo de cultivo perfecto para un nuevo conflicto. ¿Te gustaría que habláramos más sobre alguna de estas causas? Oh, me interesa mucho el auge del nazismo. ¿Quieres que te explique cómo surgió y cómo ganó apoyo en Alemania? Claro, el nazismo surgió en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, aprovechándose del descontento y la humillación que sentía el país por el Tratado de Versalles. Hitler, con su carisma y su discurso nacionalista, prometió devolverle a Alemania su grandeza perdida y culpar a los judíos de todos los males. ¿Te gustaría saber cómo llegó Hitler al poder?
Sí, y cuéntame cómo Hitler logró consolidar su poder y llevar a Alemania hacia la Segunda Guerra Mundial. Hitler aprovechó la crisis económica y el descontento social para ganar popularidad con sus discursos llenos de promesas y odio. Una vez en el poder, eliminó a sus rivales políticos, persiguió a los judíos y a otros grupos minoritarios, y comenzó a rearmar a Alemania en secreto, desafiando el Tratado de Versalles. ¿Te cuento cómo Hitler logró expandir su poder y llevar a Alemania a la guerra? ¿Por qué no te hago una empanadita aquí? Sí, por favor, me gustaría saber cómo expandió su poder y qué pasos dio para preparar a Alemania para la guerra. Hitler fue muy astuta. Primero, convenció a la gente de que Alemania había sido traicionada en la Primera Guerra Mundial y que necesitaba recuperar su poder. Luego, empezó a rearmar el ejército en secreto y a ocupar territorios vecinos, como Austria y Checoslovaquia, sin que nadie lo detuviera. ¿Quieres que te cuente cómo reaccionaron otros países ante esto? Sí, me interesa mucho saber cómo respondieron Francia, Reino Unido y otras potencias ante esas acciones de Hitler. ¿Fueron capaces de detenerlo o no? Francia y Reino Unido intentaron calmar a Hitler con una política de apaciguamiento, esperando que así se detuviera. Le permitieron anexarse a Austria y parte de Checoslovaquia, a cambio de prometer que no invadiría más territorios. Pero Hitler no cumplió su palabra y en 1939 invadió Polonia, desatando la Segunda Guerra Mundial. ¿Quieres que te cuente más sobre cómo comenzó la guerra? Sí, me gustaría que me contaras cómo fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial y qué pasó en sus primeros meses. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. En los primeros meses, Alemania arrasó con Polonia, Dinamarca y Noruega, usando la guerra relámpago, una táctica brutal y veloz. ¿Te cuento más sobre cómo Alemania conquistó casi toda Europa? Claro, esa táctica de la guerra relámpago fue impresionante y aterradora. ¿Quieres que te explique cómo funcionaba o prefieres que te cuente sobre las consecuencias de esas rápidas conquistas? Cuéntame más sobre esa táctica de la guerra relámpago. ¿Cómo lograron los alemanes conquistar territorios tan rápido? Audio transcription. La guerra relámpago, o Blitzkrieg, era una táctica militar que combinaba ataques rápidos de tanques, aviones y tropas para sorprender y desorganizar al enemigo. Así lograban romper las líneas defensivas y avanzar velozmente, sin darle tiempo a reaccionar. Fue clave para que Alemania conquistara gran parte de Europa en poco tiempo. ¿Quieres que te cuente alguna batalla famosa donde usaron esta táctica? Claro, una de las batallas más famosas donde usaron la guerra relámpago fue la invasión de Francia en 1940. Los alemanes sorprendieron a todos al atravesar las defensas francesas en cuestión de días. ¿Te cuento cómo lograron esa victoria tan rápida? Me encantaría escuchar cómo lograron esa victoria tan rápida en Francia. Seguro fue una combinación de estrategia y sorpresa. Los alemanes usaron una estrategia llamada Plan Manstein. En lugar de atacar directamente las defensas francesas, enviaron sus tanques a través del bosque de las Ardenas, un lugar que los franceses consideraban impenetrable. Fue una jugada arriesgada, pero les funcionó a la perfección. ¿Quieres que te cuente cómo continuó la guerra después de la caída de Francia? Gracias a ti. Aquí estaré para la próxima charla cuando quieras. No hay de qué. Me encantó conversar contigo sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Espero que hayamos aprendido mucho juntas. ¿En qué más te puedo ayudar?